Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente. Es un placer estar aquí con ustedes en esta transmisión de la entrevista con el indicador noticias.com.mx y pues es un gusto volver a compartir micrófonos. Esta vez tenemos invitado, pues ya han visto a lo largo de otros episodios que estamos dándole cobertura a lo que son las elecciones para el Poder Judicial y es un gusto contar con la presencia del licenciado Edgar Quintana. Él es un aspirante para magistrado civil. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Ever. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias por permitirnos, por abrirnos las puertas de tu hogar. Les comento que estamos aquí en la casa de Edgar Quintana. Ya lo presenté, licenciado en Derecho. Pero ahora sí, yo y se los he dicho a todos los candidatos, para mí estas elecciones pues, son atípicas. Son unas elecciones que lo pudiéramos decir que a lo mejor hasta al vapor. Es muy poco el tiempo que tienen ustedes para darse a conocer, para saber la trayectoria de cada uno de los aspirantes, que tengo entendido son bastantes. Y en lo particular te lo digo, las boletas a mí se me hacen demasiado complicadas. Por eso es la importancia de tener este tipo de aperturas en los medios para que todos los candidatos que tengan aspiraciones a estar en un puesto en el Poder Judicial, pues tengan la oportunidad de decir quiénes son, de dónde vienen, y no eres la excepción, perdón. Me gustaría que nos platicaras, Edgar. Edgar, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Muy bien, bueno, Ever, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primero quería comentar sobre esto que estás diciendo. Sí, es una elección atípica, es algo complicado, pero me parece que es una oportunidad para que las personas, que ese es el propósito por el que se generó de esta manera esa posibilidad, puedan decidir quiénes van a ser las personas que van a impartir justicia en el país, en todos los ámbitos, en el federal y en el estatal, en todas las materias. Y pues es importante para nosotros espacios como el que tú nos brindas para poder darnos a conocer. Yo creo que va a ser complicado en estos 2 meses que la gente pueda conocer a plenitud a la mayoría de los candidatos, pero bueno, en la medida que se pueda, pues creo que vamos a poder de alguna forma darnos a conocer y este es un medio para ello. Sí, mira, yo les comentaba, he tenido la oportunidad de pasar con varios aspirantes a magistrados, tanto en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en todo. En todo han Sí. pasado por estos micrófonos, afortunadamente nos han dado la confianza y sí me gustaría muchísimo que no nomás la ciudadanía, todos nuestros seguidores del Indicador Noticias, pues que sepan que no son improvisados, que no son gente oportunista, que se dijeron, va a haber una elección, puedo contender y a lo mejor pega y quedó ahí. No, a mí lo que me gusta es de que la gente que realmente tiene las bases, que realmente tiene la experiencia, como la tienes tú, Edgar, que lo platicamos fuera de micrófonos, fuera del aire, pues tienes una gran trayectoria dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Pero platícame desde tus raíces, ¿quién es Edgar? Bueno, Edgar es alguien que nació en Delicias hace 52 años, eh, 3 hermanos, bueno, 2 hermanas mayores que yo, no por mucho. Yo soy el más chico y hijo de un papá que fue juez de paz en los últimos años de su vida y mi madre pues que se encargó admirable de nosotros, de cuidarnos, de satisfacer todas las necesidades en todos los ámbitos. Y bueno, Edgar estudió en Ciudad Delicias, soy oriundo de allá, estudié primaria y secundaria, bueno, preparatoria también allá en Delicias. La carrera de licenciado en Derecho la estudié aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Egresé de la facultad en 1996 y desde el año del 95, compaginando la escuela, surgió la oportunidad, también pues la necesidad de trabajar y empecé en el tribunal. Siempre había tenido yo esa inquietud, quizá por mi padre, por los amigos de mi padre, el ámbito jurídico.
eh, bromeaban de pequeño de que cuando seas juez o abogado, y hasta ahí, pero pues el destino me llevó a este camino y empecé en el 95 a trabajar en tribunales. Empecé a trabajar en Casas Grandes, un poco complicado porque ya era la parte final de mis estudios. Busqué la manera para poder acompañar ambas cosas. Y en Casas Grandes estuve un año de secretario de un juzgado civil hasta el 96, que por suerte, por decirlo así, se pudo conseguir un cambio a Ciudad Delicias, a un juzgado, estando pues allá mi familia. Entonces, pues para mí fue algo también que me ayudó, que me generó una motivación también estar ahí cerca de la familia, poder estar a la vez, ya para culminar mis estudios, poder desarrollarlo de la mejor manera. Y egresé en el 96 de la facultad, como te decía. De ahí, estando en Delicias en el juzgado, mi inquietud era, Delicias es una población no tan, obviamente, tan grande como la que hay aquí. Claro. El litigio es igual también complicado, la resolución es igual de todo tipo también. Había situaciones complicadas, otras no tanto, pero mi inquietud porque aquí había mucho más movimiento, había de pronto situaciones novedosas más frecuentemente que lo que ocurría en Delicias, y siempre fue mi inquietud buscar una oportunidad en Chihuahua. Vengo acá a Chihuahua en el 98 y de ahí pues surge la oportunidad, estando en un juzgado, de cubrir algunos interinatos en una sala. Tuve una magistrada estupenda, la licenciada Irma Gama, que me dio una oportunidad. Estuve en varios interinatos y posteriormente se generó ya en el año 2000 la posibilidad de ocupar un espacio en una sala civil como secretario de proyectos. Y ahí surgió ya propiamente hasta el 2015 una experiencia de vida extraordinaria con compañeros y compañeras extraordinarios en esa oficina. Y por esa razón aprovechamos también para cursar la maestría en el 2010. Son experiencias importantes, la cursamos en el Tecnológico de Monterrey, y después de eso pues se queda un poco el gusanito de seguir investigando, que es lo que te genera el desarrollo posterior a una licenciatura. Entonces, después de eso, inicié el doctorado y pues con una tesis, una investigación, finalmente la culminamos de muy buena manera en el 2019 con un examen, una defensa de una tesis. Y en el 2018 yo tuve la oportunidad de estar un poco de tiempo de secretario general del tribunal. Una experiencia importante para mí porque finalmente es otra área, un poco ámbitos administrativos, pero vas conociendo, por decirlo de alguna forma, el esqueleto con mayor amplitud de lo que es el tribunal. Ves partes o facetas que uno desconocía porque te limitas a estar en una oficina resolviendo asuntos. Y esa es una gran ventaja porque también ahí aprecias o adviertes muchas necesidades, adviertes también el sentir de los abogados con cuestiones administrativas, que hay que mejorar, que se puede desarrollar de una mejor manera, qué está mal, qué es factible corregir dentro del ámbito de nuestra competencia. Y también en ese aspecto estuve un año en el Consejo de la Judicatura como secretario ejecutivo, de 2018 a 2019. Después de eso surge la oportunidad de ocupar provisionalmente, el Congreso me designa para ocupar una magistratura civil en Hidalgo del Parral de manera provisional. Entonces, ahí duré 4 años. En ese inter, pues, como lo sabes, se viene el tema de la pandemia, muy complicado, pero como se dice usualmente, de pronto de esas situaciones complicadas surgen oportunidades, se desarrollan otras habilidades o se desarrollan otros mecanismos para poder generar la impartición de justicia. El acceso electrónico, las consultas o la
posibilidad de generar promociones por vía electrónica y buscar la manera finalmente, que es lo más importante, de una u otra manera tienes que ver el mecanismo más adecuado para que la gente pueda tener justicia, que se genera por lo general a través de sentencias, de resoluciones, y ese es el propósito fundamental, me parece a mí, del Poder Judicial. Generar y emitir los pronunciamientos que sean necesarios en caso de conflictos para una estabilidad, una paz social y un desarrollo adecuado en una comunidad. Fíjate que es muy importante lo que mencionas, que haya una impartición de justicia auténtica, que sea una impartición de justicia, pues ahora sí con experiencia, ¿no? Me gustaría que abordáramos un poquito para todos los que nos están siguiendo a través del indicadornoticias.com.mx, a todos nuestros seguidores, para que nos explicaras un poquito, porque a lo mejor, pues ya con el andar de estar entrevistando a varios candidatos, pues sabemos a qué se dedica un magistrado en lo civil. Pero me gustaría que con tus palabras, para que todos los que nos están siguiendo sepan qué es un magistrado civil, a qué se dedica. Ahora sí que, ¿de qué se trata este asunto? Sí, muy bien, a ver. Mira, a grandes rasgos y para la generalidad, abogados o usuarios o justiciables, un magistrado lo que hace es revisar las actuaciones de los jueces. Sí. En un juicio se llevan diferentes fases o etapas que culminan con una sentencia, pero en ese andar hay decisiones que se toman, una admisión de una prueba, alguna situación donde se aduce que la persona que dice representar a una empresa o a una persona física no tiene el documento o la calidad necesaria para hacerlo. Entonces, ante una decisión del juez avalando esa circunstancia, cualquiera de las partes, o bueno, la parte que estima que no es correcta esa decisión del juez, pueden impugnarla. Y esa decisión es sujeta a un examen o a un análisis por parte de los magistrados. Un juez está en un juzgado, un magistrado está en una oficina que se le llama sala de apelación. Entonces, a grandes rasgos, esa es la función, revisar las actuaciones de los jueces, decidir si es correcta, si es incorrecta, y con base en eso es devolverle el expediente o las constancias que se hayan enviado a esa sala de apelación para decirle al juez, ¿es correcta tu decisión o es incorrecta y tiene que modificarse en tal sentido o se revoca de plano para que sea de tal o cual manera? Esa es la función esencial de los magistrados. Hay un aspecto que ahora probablemente en el estado de Chihuahua, creo que esa parte es importante mencionarla, entra en vigor muy probablemente para ese año 2027, a reserva que haya alguna situación que genere que empecemos en el 2026, que no la veo, pero empezamos con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que finalmente, como su nombre lo indica, va a regir en todo el país. Y ante esa situación, por ejemplo, hay aspectos que teníamos nosotros que, aunque no hubiera impugnación de las personas en un juicio ante un juez, se tenían que revisar por la sala. Esos aspectos quedan ya fuera de lugar con el nuevo ordenamiento procesal. Entonces, se busca también, obviamente, con este código, generar una dinámica o una celeridad que se supone que no lo tiene la mayor parte del país. En nuestro caso creo que sí teníamos un buen andar, creo que si has tenido invitados en materia penal, ya te han de haber comentado, fuimos pioneros en este tema del sistema por audiencias. Sí, claro. Y en el caso de los juicios civiles también en el 2015 se inició también ese mecanismo o esa manera de generar los procedimientos. Entonces, esa parte, bueno, pues ya será materia de alguna otra charla posterior, pero finalmente esos son los puntos esenciales que ve un magistrado. Esa es su función y es cuidar las decisiones que toman los jueces. Fíjate que aquí nos están poniendo comentarios los que nos siguen a través de las redes. Nos dicen, ¿dónde hizo su servicio social, licenciado? Te dice
lo dice Carlos Vela. Muy Carlos bien. Vela Martínez, buen amigo, también lo conozco. Muchas gracias. El servicio social lo hice como notificador en el año 93. Eh, Había la posibilidad de que nosotros hiciéramos una serie de notificaciones que no implicaban embargo, no implicaban ejecuciones, y esa parte nos dio pauta para poder aprender o iniciar en ese proceso, hacer las notificaciones, ir a los despachos de los abogados a buscarlos para enterarlos de lo que había que, del paso siguiente o de la fase procesal siguiente que había que seguir. Ok, también nos comentan qué retos implican la próxima entrada en vigor del nuevo Código Federal Procesal, que ya nos estabas Sí. platicando un poquito, pero qué retos vienen? Y sobre todo, ¿qué retos vendrían para Edgar en dado caso que fuera electo para ser magistrado? Yo creo que retos, viéndolo o tratando yo de verlo de la manera más objetiva, me parece que tenemos al momento con este código un sistema muy eficiente en muchos ámbitos. Obviamente el código nacional, que lo que hace es aglutinar el procedimiento civil y el familiar, que tampoco me pareciera lo más adecuado, pero a final de cuentas se reúnen en un solo código, y me parece que lo importante o el reto que tenemos, que tengo yo también en lo particular, también dimensiona mecanismos nuevos que involucra notificaciones electrónicas, aspectos digitales que la intención es facilitar algunos aspectos que al momento son muy complicados. Creo que ese trance o esa transición para nosotros no va a ser tan complicada, salvo el contar con los equipos, con los aditamentos tecnológicos para poder desarrollar de la mejor manera esos aspectos. Pero en lo que respecta a lo procesal, me parece que incluso nosotros estamos bastante avanzados. Hay algunas fases de proceso que son más extensas, o bueno, algunos términos más extensos en el código nuevo que en el que tenemos nosotros. Pero pues todo es susceptible de mejoras. Finalmente se tenía que dar vaya la palabra, un producto como este, y buscando unificar y tratar de que con esa uniformidad probablemente deba haber más facilidad para que lleguen más recursos en general a todos los estados para propiciar pues una adecuada impartición de justicia, particularmente en las zonas más alejadas, en zonas donde se complica que no hay internet, que no hay redes, es una complicación. Nosotros creo que aquí estamos en un lecho de rosas, Claro. pero hay distritos donde es muy complicado no solo por la lejanía, sino por las cuestiones geográficas, y toda esa parte creo que es a donde tenemos que ver, no nada más ver las ciudades grandes, eh, digamos, los lugares donde sí es muy fácil que haya acceso a la tecnología. Hay que facilitar todo para esos otros lugares, pero a la par de esa tecnología, este nuevo código que va a entrar en vigor, también facilitarle a la población el entendimiento de él y cómo pueden acceder a esas cuestiones digitales o tecnológicas que les debe facilitar en su momento una resolución del conflicto, que es el punto primordial para nosotros, buscar la manera de solucionar de la manera más pronta cualquier situación, obviamente siguiendo los aspectos legales y de derecho que tenemos que cuidar. Perfecto. Pues bien nos ha explicado Edgar lo que es ser magistrado, pero ahora sí, hemos platicado de mucho, de dónde vienes, quién eres, tus estudios, pero no hemos dicho lo más importante, cómo te deben de localizar en las boletas, que estas boletas para mí es un laberinto, porque que son muchos cuadritos, que hay que aprenderse un número, que son Sí. por colores, pero explícame tú qué color eres, qué número eres y cómo Sí. deben de tacharte al momento de pararse en las urnas este próximo 1 de junio. Sí. Vaya, voy a tratar de ser ahí, pues, Sí, un explícanoslo, poco porque claro. ahora sí que no sabemos nada. Ahora sí que voy a quemar el Instituto Sí. Estatal Electoral porque también nos acercamos con ellos y no dan pie con bola. Entonces sí es muy importante que todos los que nos ven, toda la ciudadanía, sepan muy claramente cómo pararse a votar por Edgar Quintana. No, muchas gracias por poder hacer ese apunte. Quiero precisar también que para nosotros ha sido
complicada esa parte. Y hay una situación que me parece que no es tan superficial. La boleta en la que vamos candidatas y candidatos para magistradas civiles y magistrados civiles, que es una sola, Sí. Es de color rosa. Ayer platicaba precisamente con una amiga porque el color, hay un rosa, por decirlo fuerte, Sí. o me decían rosa salmón, y hay un color lo que he visto a varios candidatos que dicen para otras candidaturas, no recuerdo bien, sí, un rosa clarito para jueces, me parece. Entonces, pues coloquialmente, la boleta para las magistraturas, en mi caso, bueno, hombres y mujeres, es el color rosa, rosa fuerte o rosa salmón, como le querramos decir, para no errarle, y mi número es el 44. ¿Qué se tendría que hacer? Hay 5 espacios para los magistrados civiles para elegir de un listado que aparece ahí, y lo que van a sentar las personas, los electores, es el número por el cual deciden votar. En su caso, si Quintana Camacho Edgar Aurelio viene con el número 44 y el votante decide elegirme como uno de sus decisiones, ojalá así sea, se anotará ahí en una de las casillas, preferencia en la primera, el número 44. Y así es como se va a ir procesando esa información con base en esa secuencia o en esa numeración que asienten todos los votantes. Ok, para todos los que nos están escuchando, ya lo dijo Edgar Quintana, va a ser color rosa, rosa fuerte. Fuerte, ¿verdad? Sí. Número 44. ¿Cuántos candidatos podemos nosotros marcar en la boleta? ¿Cuántas opciones podemos elegir nosotros ya como ciudadano? Ever Murillo, al momento que se va a levantar el domingo bien tempranito para ir a votar, ¿cuántos puedo tachar o cuántos son los candidatos que puede elegir un ciudadano? En el caso de los magistrados, tanto hombres como mujeres, se van a elegir, se tienen 5 espacios para elegir a esas personas. En el caso de magistrados civiles, serán alrededor de 20 y tantos candidatos, no recuerdo bien el número, pero de ahí se van a elegir los 5 perfiles que estimen los electores, reúnen los requisitos o, a su parecer, las condiciones indispensables para que sean ellos quienes impartan justicia en ese ámbito como magistrados civiles. Ok, o sea que para los que nos están escuchando, tenemos 5 opciones para las casillas que van a venir en la boleta. Podemos escoger a 5 magistrados en materia de lo civil. Entre ellos hay que elegir al número 44, color rosa fuerte, que es nuestro amigo el licenciado Edgar Quintana, que nos ha estado platicando un poquito toda su trayectoria, a qué se dedica, de dónde viene, qué estudió, pero sobre todas las cosas que tengamos muy en claro que es una persona que trae bases, que trae estudios, que ha estado ahora sí que en el Poder Judicial, que ha estado, ahora sí como dicen, viene desde abajo. Conoce, como dijiste ahorita muy atinadamente, el esqueleto de todo lo que es el Poder Judicial. Entonces, no, para mi parecer, y no porque esté aquí enfrente de ti, pero es una persona que trae experiencia. Me ha tocado afortunadamente entrevistar a varios candidatos que sí han estado en función en el Poder Judicial. Hasta el momento no me ha tocado ningún candidato que diga, pues a mí se me ocurrió y soy abogado y quiero ser magistrado. La verdad, me agrada que la gente que ahorita está acercándose a los medios de comunicación, a darse a conocer, sepan que son personas que traen carrera, que traen estudios, que traen maestría, que traen un doctorado. Entonces sí es una muy buena opción para todos los que nos siguen a través del Indicador Noticias, y sobre todo que el día de las elecciones decían, puedo llevar yo mi acordeoncito y decir, bueno, voy a votar por el color rosa 44, que es Edgar Quintana, voy a por Pito Pérez, por Fulanito, por Perenganito, para que el momento, porque dicen que estas elecciones, lo vuelvo a decir, son elecciones muy atípicas, son elecciones muy raras, te lo digo así abiertamente, Edgar, que todavía no lo dimensionamos, y pero la gente puede ir con su listita, ¿no? Para poder apuntar. Escúchenlo muy bien. Color rosa fuerte, número 44, para poder votar por Edgar Quintana. Pero ahora sí que te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo se te hacen a ti estas elecciones?
Yo, la verdad, soy muy sincero, cuando se genera esto, no fue de mi agrado, no me parecía el mecanismo adecuado. Eh, y también hay algo que se tiene que también que mencionar, porque finalmente se ha dado aquí en el estado también, hubo en dos ocasiones eh, elecciones, por decirlo de alguna manera, de magistrados que se hicieron sin un procedimiento, sin un concurso. Ujú. Y, y en ese sentido, pues obviamente esa parte estuvo muy mal. En el 2000, en el 2023 hubo un proceso de elección de esa forma. No era lo correcto porque ni siquiera daba oportunidad para dimensionar o conocer a través de otros mecanismos de un concurso, que aunque digan que un concurso puede estar o no amañado, pero por lo menos que se viera la capacidad que se tenía, no de la manera, me parece, incorrecta, como incluso ha ocurrido con ministros de la Corte, que simplemente es con una decisión. Ojalá, o lo ideal sería que se tomaran a los mejores perfiles, o que en esos tiempos debió ocurrir de esa forma, pero me parece que se dejaron de lado muchos perfiles con experiencia, muchos que a mi modo de ver, salvo sus honrosas excepciones, este, no había los perfiles más adecuados o no llegaron los perfiles más adecuados a esos puestos. Y yo no me refiero porque de pronto escucha uno, por decirlo así, la parte contraria. Bueno, el sistema de impartición de justicia, pues ustedes pueden tener muchos años, pero no ha funcionado como debería. Pero yo lo aplico eso a cualquier ámbito, desde cualquier oficio, cualquier arte. Buscas a las personas que tienen experiencia en cualquier actividad. No se lo dejas a alguien que venga, "Ah, tengo la intención y tengo las ganas". Me parece que esa parte obviamente no basta. Y acá en este aspecto, me parece que esa parte sí es muy relevante y es muy importante. El que alguien tenga los conocimientos, pero no solo eso, creo que hay una necesidad de reunir una serie de requisitos que son muy importantes: los conocimientos, las ganas de servir, realmente de servir, y no llegar a un puesto por su importancia o por un capital político, y finalmente el trato hacia las personas. Todo eso me parece que es fundamental. Desde que se entra a una oficina, no es que te vayan a pedir un favor, es una obligación que tienes tú de servir a la gente. Por eso viene el nombre, como servidores públicos. Claro. Entonces, en ese sentido, si esta situación se generó, o mecanismo para que se elijan a los juzgadores, llámese magistrados, llámese jueces, es porque hay algo que no está funcionando bien. Entiendo yo que en el ámbito penal hay muchas cosas que se tienen que corregir, de fiscalías, de policías. En el ámbito civil, lo que hay de descontento es porque hay un retraso, aunque hay juzgadores que coloquialmente, como dice uno, se parten el lomo porque salga el trabajo. Faltan más cuestiones, más recursos humanos, más logística, más material para poder desarrollar. Y en ese sentido lo veo como una oportunidad, ojalá sea bien aprovechada por los electores, que es complicado que conozcan a todos, pero ojalá tengan la oportunidad, y este es un mecanismo para ello, por lo menos de informarse o de conocer, a ver estos perfiles. Yo decido, me gusta tal o cual persona, con base en lo que veo, con base en lo que puede tener de estudios o de experiencia, o advierto que tiene sensibilidad o no la tiene, y guiarse por eso. Es muy complicado pedirle a una persona que está trabajando en su hogar, o en una oficina o en una fábrica, que puedan tener toda esa información y exigirles: es tu obligación conocer. Es muy complicado en la realidad, y por eso también nosotros tenemos que contribuir a eso, que para nosotros, o en mi caso, para mí es, pues obviamente, un aspecto novedoso el tema de socializar. Claro. Incluso las redes sociales, muchos de los que trabajamos en despachos o en tribunales, pues no estamos tan familiarizados con todo este contexto, pero lo veo en ese sentido como una oportunidad. Estarme quejando de que no me pareció, y seguir lamentándome eso,
eso no ayuda. Si hay cariño, si hay amor por esta profesión y por este aspecto de una carrera judicial en la que hemos desarrollado, y en mi caso yo más de 30 años, pues entonces lo tengo que demostrar y tengo que aprovechar mi experiencia para eso. Fíjese, aquí lo dijo muy claramente, son 33 años, 30, casi 31, perdón. Casi 31 años de servicio, de experiencia. ¿Qué propuestas tiene Edgar Quintana al momento de que la ciudadanía lo voltee a ver, voten por ti, llegues al puesto? ¿Qué propuestas tienes para la magistratura en materia civil? Sí. Bueno, en ese sentido, a veces de pronto dicen, oye, propuestas u ofertas de campaña. En principio, y te lo digo sinceramente, he desarrollado siempre el trabajo de la mejor manera que he podido. Claro que cada día es seguirte proponiendo eso, porque decir, pues voy a tener una cercanía con la sociedad, hay aspectos que realmente, si promete uno algo, no van en el sentido de nuestra función. Mi función es, y lo uso yo como lema, aplicar el derecho para servir a la justicia. Esa parte para mí es fundamental. Ahorita con el tema de derechos humanos hay aspectos que hay que cuidar mucho, que hay que proteger a las personas, pero también hay aspectos, desde mi punto de vista, que ha habido decisiones de tribunales federales que se han ido a un extremo, me parece, que va más allá de una protección de derechos humanos, y lo que hace es extender o prolongar los juicios cuando hay aspectos que no debiera ser así. Pero el propósito o parte de lo que yo tengo que hacer es razonar bien las resoluciones, como lo he hecho y como lo tengo que seguir haciendo, y dar argumentos claros y precisos y sencillos a las personas para que vayan entendiéndolo, respetando esos derechos humanos. Y en su caso, esa parte creo que siempre ha sido, y para mí es una parte fundamental, el trato que es a tus compañeros de oficina, sean, por decirlo así, subalternos o sean iguales. Desde ahí empiezas. Si no hay un trato adecuado, humano, justo con tus compañeros para desarrollar una labor adecuada y buscar que cada uno potencie sus cualidades de la mejor manera para dar el servicio que merece o que tenemos obligación de darle a la gente, pues creo que esa es la parte fundamental que tenemos que cuidar. Y obviamente la innovación, el aspecto de desarrollar conocimientos, por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, hasta dónde puedes aprovecharlo, hasta dónde puedes utilizarlo, finalmente para llevar a buen puerto la función que se te está encomendando. Son aspectos nuevos para nosotros y nosotros tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir conforme también a lo que los legisladores establecen en sus disposiciones, en sus leyes, en sus reglamentos, en la Constitución. Tenemos que ver cuál es el propósito y yo creo que tenemos que atender eso y no de pronto salir con situaciones que son ajenas a eso. Todo eso dentro de un marco de derecho. Yo creo que esa es la parte esencial, ese es el reto que veo yo, no solo para mí, sino para todos nosotros, no solo con la entrada en vigor del nuevo código, sino con todo el tema de los derechos humanos y buscar armonizar todo para que haya una justicia eficiente. Pues muy bien, muy buenas las observaciones que nos hace Edgar Quintana. Si nos repites el color, tu número y sobre todo, ¿dónde te pueden ver en redes sociales? Sé que estas elecciones son totalmente digitales, sí. Son a través de Facebook, de Twitter, de todas la web. ¿Cómo te pueden localizar? Gracias. Bueno, la boleta es 44 Rosa Fuerte o Rosa Salmón. Y en redes sociales me localizan por mi nombre, es Facebook e Instagram, como Edgar Aurelio Quintana Camacho. Ahí están vinculados ambos segmentos. También hay una página con mi nombre, ahí me pueden encontrar. Cualquier inquietud, cualquier duda, para eso estamos. A eso venimos en el ámbito profesional, a servir, y yo encantado. Siempre es bueno también reflexionar y ver qué hay que corregir, qué hay que enmendar, pero siempre con un propósito de buscar que las cosas se hagan de la mejor manera.
Edgar, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto este espacio para conocer un poquito más de Edgar el hombre, de Edgar el estudiante, el trabajador y sobre todo el aspirante a ser magistrado en materia civil. De veras, el espacio del indicadornoticias.com.mx está a tus órdenes. Me gustaría mucho que si la ciudadanía te elige, te da la confianza para que tú puedas ocupar este cargo, pues ya cuando estés sentado como magistrado, nos abrías la puerta para conocer un poquito más, ahora sí, de qué es lo que hace un magistrado ya sentado en la oficina, ya sentado ahora sí que en funciones, para poder conocer un poquito más de la vida del Poder Judicial. ¿Algo que quieras agregar, Edgar, para que todos los que nos están escuchando te conozcan y sepan identificarte claramente el día de la elección? Muchísimas gracias. Simplemente agradecer de nuevo la oportunidad de ver este espacio. Es muy importante para mí, al igual de que todos tus entrevistados que has tenido, que vas a tener. Y simplemente refrendar eso, un compromiso. Para mí es un amor por este trabajo, por esta función que estoy desarrollando. Sigue siendo apasionante para mí el revisar los asuntos, el tener sensibilidad para cuidar lo que se va a resolver, viendo por las personas, por lo que está en conflicto. Siempre es muy probable, indudablemente, que va a haber una parte que no vaya de acuerdo con la decisión que se llegue a tomar, pero a final de cuentas tienes que dar los argumentos para que, por lo menos en ese sentido, las partes sepan por qué se resolvió de tal o cual manera. Y por refrendar ese compromiso que tengo, pues ya si los electores consideran, espero que así sea, que hay argumentos suficientes como para que se decidan elegirme, pues espero que así suceda el 1 de junio, el número 44, boleta rosa fuerte o rosa salmón para magistrados civiles. ¿Ya lo escucharon? Edgar Quintana, licenciado en Derecho, con vasta experiencia en materia de Poder Judicial, pues es una buena opción. Siempre hemos traído nosotros aquí a candidatos que vemos que traen un perfil bueno, que traen un perfil idóneo para poder estar en un cargo de esta índole. Se los dejo mucho a su reflexión, pero sí quiero que ustedes al momento de que vayan y emitan su voto, recuerden a los que han pasado por estos micrófonos, que traen experiencia, que traen ganas de trabajar, y como lo dijiste tú y eres el primero que lo dice, te gusta lo que haces, tienes la pasión, y de veras eso me llamó mucho la atención, porque candidatos hemos visto por todos lados, en todas las redes, pero ninguno ha dicho, me apasiona, me gusta mi trabajo, y creo que ese es un buen parteaguas para todos los que nos escuchan, que te den ese voto que estás pidiendo ahorita a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias, Ever, y pues las puertas de mi casa y de mis redes sociales están abiertas. No, les agradecemos muchísimo. No me puedo despedir sin antes agradecerle a Jimena Murillo, que está atrás de los controles, que es la que hace la magia para que nosotros podamos llegar hasta ustedes. Jimena, muchísimas gracias y nos vemos en otra emisión del indicadornoticias.com.mx. Edgar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.